El foco central de este programa será un resumen de lo que la historia, la literatura y la arqueología nos dicen acerca de Tesalónica. Este material es importante por dos razones. Primero, nos ayuda a comprender cómo los oyentes y lectores originales de Pablo lo habrían entendido. Al hacerlo, se clarifica el significado de lo que él escribió y el impacto que tuvo entonces sobre la iglesia y la sociedad. La segunda razón es, cuanto más conozcamos acerca de las ideas y las creencias de los tesalonicenses, mejor podremos comprender aquello contra lo que Pablo estaba reaccionando y por qué razones escribió lo que aparece ahí en el libro de Tesalonicenses. Queremos invitarte a disfrutar de la historia para comprender un poco más de lo que el apóstol Pablo le escribió a aquellos miembros de la iglesia en Tesalónica. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos porque podemos seguir estudiando el libro de Tesalonicenses y quien nos acompaña en esta oportunidad es el pastor Patricio Barahona, quien es líder de la iglesia adventista aquí en Santiago, y queremos agradecerle por la presencia acá. Patricio, gracias por acompañarnos en este lugar. Gracias a ti, José, por invitarme, y muy contentos de tener este acercamiento a la palabra de Dios, especialmente las epístolas a los tesalonicenses, que son realmente interesantes y apasionantes conocerlas mejor. Así que muchas gracias por la invitación. Y aunque hoy específicamente no vamos a ver muchos textos bíblicos, sí, sino que vamos a ver un poco acerca de la historia, del contexto histórico y del lugar donde se desarrolló esta epístola, aún así hay un mensaje importante para nosotros. Y queremos introducirnos a través de un video. Queremos invitarle para que usted pueda poner mucha atención, porque esto va a ser la esencia del programa de hoy. Tesalónica es la segunda ciudad más importante de Grecia, además de ser capital de la región de Macedonia Central y un puerto trascendental al norte del mar Egeo. Actualmente tiene una población de 1.104.000 habitantes. Es una ciudad muy turística y conserva restos de las murallas de la época helenística. En sus laderas y en la parte baja está la antigua ciudad turca, destruida en 1917, luego reconstruida conservando monumentos como las iglesias del Imperio Bizantino. La inmigración y emigración de habitantes en la antigua y nueva Europa han contribuido a que el país y Tesalónica sean hoy un híbrido de mezclas raciales, siempre conservando al menos el idioma. Tesalónica pasó a ser parte del Imperio Romano en el año 146 a.C., pero fue considerada como libre, ya que apoyó al imperio y éste la dejó gobernarse a sí misma. 7 siglos después, Tesalónica fue asediada por los eslavos tras la caída del Imperio Romano de Occidente, quedando en manos del Imperio Bizantino. Y en el siglo XV, los otomanos la ocuparon llamándola Selanik. Con el tiempo, la mayor parte de sus habitantes serían los sefardíes expulsados de España en 1492 por los reyes católicos. Solamente después de las guerras balcánicas pasó a ser parte de Grecia en 1912. Incluso durante la Primera Guerra Mundial se convirtió en una importante base de suministros para las tropas aliadas que operaban en Macedonia. Tesalónica es hoy un importante centro industrial, con refinerías de petróleo, industria petroquímica, agroalimentaria y textil, manufacturas de tabaco y fabricación de maquinaria y astilleros. Y además es una ciudad netamente universitaria, donde se encuentra la Universidad Aristóteles y la Universidad de Macedonia.
Es interesante lo que preparó Nuevo Tiempo y agradecemos porque nos introduce un poco acerca del programa que tenemos hoy. Estudiar acerca de estas epístolas y el contexto histórico en donde se desarrollaron nos ayuda a comprender un poquito lo que el apóstol Pablo quiso decir allí. ¿Qué te pareció el video, Patricia? Sí, como tú bien dices, cuando uno tiene una visión un poquito más amplia de la realidad de aquella época, uno puede entender mejor ciertas cosas que escribió el apóstol, por qué las escribió o cómo fueron recibidas en su momento. Así que muy interesante tener esa visión por ejemplo, más amplia, más generalizada. Y vamos a comenzar pidiendo la bendición de Dios, también recordando a nuestros amigos de Nuevo Tiempo, que muchos de ellos nos acompañan, a lo mejor también tienen sus necesidades, sus preocupaciones, y nosotros aprovechamos de orar también por ellos. Así que te invito para que puedas orar. Vamos a invitar a nuestros amigos que nos acompañen. Padre nuestro, te agradecemos por tu amor, tu misericordia, y agradecemos también por tener la oportunidad, el privilegio de acercarnos a tu palabra, escudriñarla, estudiarla, porque sabemos que ahí tenemos esperanza, un mensaje real, verdadero. Y quisiéramos pedirte en esta hora que tú puedas bendecir a todos nuestros amigos, amigas que están en sus casas, para que ellos también puedan descubrir que en tu palabra hay vida, hay fortaleza, hay orientación para poder vivir esta vida que a veces se complica, se nos hace cuesta arriba, pero tu mano poderosa está ahí sin duda a nuestro lado. Acompáñanos ahora, te lo pido por Jesús. Amén. Amén. Y quizás comenzar situándonos un poco en relación a lo que estaba sucediendo en cercano a Tesalónica, y también lo que vivieron muchos de los judíos por la opresión romana, ¿no? Sí. Y hay un texto que está en el libro de San Juan, el capítulo 11, versículo 48 al 50. ¿Ya? Y le invitamos para que usted nos pueda acompañar en esta lectura. Capítulo 11 del libro de San Juan, el versículo 48 al versículo 50. Y dice ahí: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Allí aparece en juego la nación romana, que en aquel momento estaba en una situación especial, los palestinos, pero que también me imagino que toda el Asia se vio afectada por la opresión de esta nación. La verdad que en esta época, José, se produce, yo diría, una especie de sincretismo, ¿no? De una combinación entre lo que era la influencia griega, la cultura griega. No olvidemos que el gran imperio que precede a Roma justamente es el imperio griego, ¿no? Y posteriormente viene el imperio romano. Pero muchas de las filosofías, la religión, de las enseñanzas que tuvieron un surgimiento en la época griega, entonces permanecen de alguna forma en la época de Roma también, aunque con Roma también surgen algunos otros elementos que no estaban, pero ahí se produce una combinación. Y bueno, todo esto va generando un contexto cultural, un contexto religioso, un contexto político. En esta época que estamos situados nosotros, cuando el apóstol escribe a los tesalonicenses, evidentemente Roma es el imperio que está posicionado en lo que hoy día conocemos como gran parte de Europa, posicionado pero de una manera muy fuerte. Daniel 2 a nosotros nos recuerda eso, la estatua de Nabucodonosor, ¿no? Esa secuencia de los imperios. Y en la época de Cristo, que es el texto que tú acabas de mencionar acá, Judea era una provincia de Roma. Y debían pagar tributos, y de alguna manera la imposición que ejercía el imperio romano era una imposición fuerte, no solamente militar, sino también política. Pareciera así, Patricio, que Roma fue un poco más duro con los judíos que con los tesalonicenses. Sí. Y pareciera que el pueblo de Tesalónica
vio con una mejor... tuvo una mejor disposición a aceptar esta opresión romana, aunque yo no sé si alguna opresión es necesariamente buena o siempre es grata tenerla, pero claro, pareciera que Tesalónica aceptó de una mejor manera a los romanos ahí, sí, y parece que había como una especie de amistad, una buena relación. No así en el tiempo en Palestina, por ejemplo. Claro. Aparentemente, según lo que nos dice la guía de estudios de esta semana, por ahí por el año 168 a.C., habría una disposición de parte de esta ciudad de Tesalónica, una disposición positiva hacia Roma. Y eso echa las bases para que, aun cuando Roma estaba predominando en aquel tiempo, sin embargo Tesalónica tuviese como una especie de, entre comillas, ¿no?, de autogobierno. O de libertad administrativa, claro, quizás, o no tanta influencia del poder romano. Exacto. Aunque aún así pareciera que existían ciertas condiciones que le mostraban que aún Roma estaba presente y que tenían que pagar ciertos impuestos. Y me imagino que eso con el tiempo también agota, independiente que hayan buenas relaciones. Sí. Si uno tiene que pagar impuestos a una nación que no le corresponde pagar, yo creo que en algún momento se va a desgastar esa relación. Correcto. La verdad que nosotros vamos observando, había una diferencia, como tú bien lo mencionas hace un momento atrás, entre la experiencia que vivió Jerusalén y la experiencia de Tesalónica. Jerusalén, digamos, estaba ahí, por lo que la historia nos menciona. Roma estaba un tanto más, con una aprehensión mucho mayor, porque de repente venían revueltas, había gente que se atribuía al mesianismo, y entonces era concebido el mesianismo como una liberación no solo del pecado, sino más allá del yugo político de Roma. Entonces, pero Tesalónica evidentemente tuvo otro tipo de experiencia. Ahora, Patricio, ¿cómo afecta entonces el acontecer o el contexto político, civil de una nación a la iglesia? Porque interesante, me imagino que el apóstol Pablo, conociendo esta situación, va a Tesalónica y ocupa estos elementos para llegar a la gente que estaba allí. Pero en nuestro tiempo, ¿afecta de alguna forma las condiciones políticas, las condiciones sociales que vive una nación en la predicación del mensaje o en la formación de una congregación? Claro. Por eso es interesante saber qué era lo que vivía Tesalónica en aquel tiempo. Evidentemente, con el paso de los años, fue habiendo un desgaste de este gobierno ajeno a ellos, y va influyendo en la política, en la religión, en la sociedad finalmente. Había que pagar impuestos, tributos al imperio. Entonces esto se va desgastando y se va produciendo un movimiento social, se va produciendo descontento, un descontento y una necesidad que va creando una expectativa en los habitantes de Tesalónica. Parece algo que no es suplido por el estado de cosas que había en ese momento y que había generado este dominio romano. Entonces ya hay como una disconformidad, hay una inquietud. Y esto, cuando van surgiendo estos movimientos, y eso la historia lo ha demostrado a través de los años, a veces movimientos sociales minoritarios, pero que van cobrando fuerza, claro, y a veces no se expresan con tanta, yo diría, libertad, porque a veces hay y en esta época era así, en Roma había también un control, había una especie de dominio, de opresión incluso, ¿no? Pero llega el momento que esto va surgiendo y van apareciendo una serie de necesidades, no solo en lo económico, sino también en lo religioso. Y me imagino que eso pasa también en nuestro tiempo, cuando hay Por supuesto. Sin entrar en política, ¿no? Pero si hay un gobierno que a lo mejor no da respuesta a las necesidades de los habitantes o pone impuestos gravosos sobre las personas, va a generar un cierto movimiento social que de pronto tiende a
a buscar en otras áreas la solución que en este sentido el gobierno no está brindando. Y de alguna forma ahí también hay una puerta para que la religiosidad o el cristianismo toque el corazón de una persona que quizás se siente estresada, expuesta, violentada por un gobierno, pero no para buscar una salida conflictiva, sino buscar una salida en lo espiritual. Claro, aquí según lo que estudiamos durante la semana, se produce un fenómeno, yo diría, social religioso en esa época en Tesalónica, porque hay un hombre, Cabirus, como se lo menciona, que de alguna manera se transforma en el ícono, en el mártir, en esa figura que de alguna forma recoge todas las expectativas de una liberación, de un estado de cosas que ellos quisieran cambiar. Entonces, el hombre se transforma en un mártir. Él es asesinado, siempre preocupado por la gente más desposeída, y entonces después se les van atribuyendo algunas características un poco así sobrenaturales. Mesiánicas. Exacto, entonces la gente que seguramente en Tesalónica estaba viviendo algunas necesidades, situaciones difíciles, porque pareciera que la diferencia de clases con todo este esquema de gobierno que el Imperio Romano había ido desarrollando, se fueron acentuando más y más, ¿no? Se fue acentuando y eso produjo un descontento. Surge la figura de este hombre, Cabirus, y como por una lo tanto respuesta a esas necesidades. Exacto. Y vamos a entrar un poquito acerca de Cabirus y entender un poquito el contexto en el que le tocó llegar al apóstol Pablo posterior a este surgimiento, este liderazgo. Vamos a una pausa y volvemos con más lecciones de la Biblia. Estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos gratuitamente al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o a escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Solicitar el curso bíblico La Fe de Jesús, un curso donde aprenderás mucho más acerca de Dios, de su palabra y el plan amoroso que Dios tiene para tu vida. ¿Qué pasa cuando una persona te dice que está equivocado? La verdad que a veces no nos gusta. A ver, ¿cómo reaccionó la gente en la calle? Esa fue la respuesta que nos entregó. No sé, no. Pienso que reacciono, no sé, es raro porque uno cuando está hablando algo por lo general cree que tiene la razón. Al principio te entra la cólera y después uno puede reaccionar y analizar las cosas. Siempre hay gente que te quiere echar para abajo. Y ahí está, uno va en uno. Depende si él tiene la razón o si estoy seguro que la tengo yo. Depende de cómo me lo diga. Violento, pero en algunos casos nomás, porque normalmente reacciono bien. Estoy equivocada, le pregunto por qué. Y que me lo diga con razones, con fundamento. Como que yo empiezo a buscar ya en qué me equivoqué y tratar de corregirlo. Bueno, tengo que aceptar nomás. Aceptar que estoy en un error y que me digan por qué estoy en el error. Y ahí veo si de verdad estoy equivocado yo o si se está equivocando la otra persona. Me enfurezco. ¿En serio? Sí. Pongo, nervioso, no sé. ¿Pero no te enojáis? No. Pero estás dispuesto como al diálogo. Claro. Sí, si tiene la razón, si yo siento que tiene la razón, sí. Sí, escucho. ¿Qué me callado algo? Sí, pues obvio. O sea, trato, pues. De repente uno igual como que se enoja, pero hay que tratar de tolerar pues, cuando la gente tiene otra opinión y cree que uno está equivocado. Pues. Cuando me dicen así, yo acepto igual. Cambio. Es fácil. Todos tenemos derecho o a veces nos equivocamos. O sea, a mí personalmente me gusta que se me dicen equivocado porque así una discusión es más enriquecedora. Pues uno aprende más cuando se equivoca, más que cuando no tiene razón. Claro, pues sí, es la idea, pues tratar de escuchar siempre las críticas y mejorar lo malo y seguir con lo bueno. Agradecemos a nuestros amigos que
dedican tiempo para detenerse ahí y responder a las preguntas de Canal Nuevo Tiempo, del programa Lecciones de la Biblia. ¿Qué te pareció, Patricio? Nosotros, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos dice que estamos equivocados? La verdad que coincido con algunas de esas opiniones, ¿no? A veces, yo creo que en primera instancia, cuando uno emite una opinión, uno la emite porque cree que está en lo correcto, a menos que con algunas evidencias y fundamentos a uno le indiquen que no. Y ahí uno tiene que tener la suficiente humildad para reconocer que realmente estaba equivocado, que fue uno de los comentarios. Tal vez esto está en el contexto de que el apóstol Pablo tenía que llegar a Tesalónica, y ahí, como comentábamos en el bloque anterior, había una cantidad de ideas religiosas, políticas, y eso trastornaba a la sociedad. En un contexto donde había un yugo opresor, claro, aunque no tan fuerte como el que hubo en Palestina, pero aún así una opresión del poder romano. Entonces llegar el apóstol Pablo con un mensaje distinto, un mensaje nuevo, claro, en otras palabras decir, miren, señores, ustedes no están en lo correcto, este es el camino. Tal vez por ahí va la pregunta al público, ¿no? Para que nuestros amigos puedan entender el contexto. Y ese era un desafío para el apóstol, decir esta es la verdad, este es el camino. Porque, ¿qué pasa cuando uno llega? Hay tantas iglesias o denominaciones acá en nuestro país. La otra vez comentábamos que había más de 600 grupos religiosos, sí, con personalidad jurídica que son reconocidos por el gobierno como una iglesia. Y todos dicen de alguna forma creer estar en lo correcto o usan el concepto tener la verdad. Cuando se confronta una posición con otra, ¿cuál es la estrategia para que uno reconozca de alguna forma el error y asuma lo correcto? Y por otra parte, ¿cómo debemos entregar la verdad si es que uno la tuviera? Claro. Bueno, nosotros, si lo traemos al plano religioso, tengo la convicción que lo que tenemos que hacer es que prevalezca la verdad que está revelada en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora, para entender la Biblia, nosotros tenemos que aplicar principios sanos o ortodoxos, porque también hay personas que utilizando la Biblia pueden hacer decir a la Biblia cosas que la Biblia nunca ha dicho. Pero hay principios interesantes. La Biblia se debe interpretar a sí misma. El Espíritu Santo nos debe guiar a toda verdad. La verdad es concisa, es sólida, se defiende, por decirlo de alguna manera, a sí misma. Entonces, pero tenemos que investigar, tenemos que profundizar en el estudio de la Biblia. Nosotros no vamos a descubrir la verdad, así como lo presenta la Escritura, ¿no? Dice, santifícalos en tu verdad, dijo Jesús, tu palabra es verdad. Pero eso lo vamos a descubrir en la medida que nos interesemos, que profundicemos. Si hacemos un acercamiento así, yo diría superficial, no va a haber una claridad de ideas al respecto. Y que tengamos un espíritu dispuesto a recibir la instrucción divina, ¿no? Sí. Quitando nuestros argumentos humanos o nuestras posiciones, ¿cierto? Sino que sometiendo nuestra voluntad al plano divino. Claro. Hay mucha gente que quizás no comparte todo con nosotros cuando conversamos aquí a través del programa, sí, pero les invitamos para que usted vaya al argumento básico, al fundamento que es la palabra de Dios, porque aquí muchas cosas podemos decir, incluso algunas humanas. Claro. Elementos humanos que nosotros ponemos en la conversación, pero es distinto cuando la Biblia a nosotros nos muestra qué es lo que debemos hacer, y le invitamos a usted para que cada vez que tenga el deseo de conocer más acerca de Dios, busque allí la palabra de Dios, lea, estudie, pídele a Dios sabiduría, más allá de lo que pueda recibir de hombres o de seres humanos, pídale que Dios mismo sea su maestro, el que le indica qué camino es el que usted debe seguir. Ahora, volviendo al contexto
del programa de hoy, este Cabirus, este líder que surge, ¿cierto? Y que tiene casi como mártir es presentado, que tiene como un rol mesiánico posteriormente a eso. La gente esperaba de alguna forma que Cabirus se presentara y trajera la solución a los problemas como cotidianos que tenía el ser humano. Esa es la esperanza que tenían los tesalonicenses, esperar que llegara Cabirus. Claro. ¿Y qué respuesta da Roma frente a esto? Mira, es interesante porque estudiando durante la semana este tema, claro, Cabirus es una figura histórica, es un mártir finalmente, y que de alguna manera reúne todas las esperanzas, las expectativas. Y quizás decir, Patricio, que en el tiempo que estuvo con vida, Cabirus representaba como el descontento y lideró como una especie de revuelta en contra de la oposición en aquel entonces. Claro. Tal vez, como bien lo dice la guía de estudios durante la semana, en la religión o en la ideología que Cabirus plantea, ahí no hay diferencias sociales, sino que todos son iguales. Entonces, eso, me imagino, en el contexto social que había en aquella época, era una idea revolucionaria, una idea distinta y una idea agradable, especialmente para aquellos que estaban un poco marginados en la sociedad por su condición económica. Entonces, esto es una idea muy atrayente, muy interesante, muy atractiva. En el culto a Cabirus todo el mundo es igual. Entonces, claro, que concita todas las esperanzas, las expectativas, se va transformando la figura de este hombre en un Mesías, en un libertador, y se va desarrollando, y por lo que sabemos esto va adquiriendo fuerza. Ahora, sin embargo, según lo que hemos leído, y eso la literatura en general lo plantea, los emperadores romanos, especialmente con Augusto en adelante, ellos asumen la idea de una deidad. Es decir, el emperador se consideraba prácticamente un dios. Un divino. Y bueno, nosotros hemos leído en la historia eclesiástica el gran problema que tuvieron los cristianos, el Kyrios, ¿no? El Señor. Los cristianos decían, no, el Señor es Jesucristo. No, los romanos, el Kyrios, el Señor es el César. Entonces ahí se produjo ese problema. Y en el caso de Tesalónica se produce esta mezcla, este sincretismo entre la figura de Cabirus y también el emperador. En otras palabras, Roma dice, no, Cabirus ahora está en la figura del César. El César es nuestro libertador. Entonces la gente pensaba, después de muerto, incluso se le atribuían ahí algunos milagros a Cabirus que había realizado, que después de muerto él se presentaría para traer la solución completa a los tesalonicenses. Sin embargo, como tú bien lo dices, Roma le dice, no, un momento, es el emperador, es la figura, allí se ha manifestado la... Tengo la impresión que en el caso de los tesalonicenses, cuando ellos ven esta transición del Cabirus propio de ellos, que ellos habían elaborado con su religión, con su forma de ver la vida, y ahora ven una transición y una mezcla con Roma, tengo la impresión que los tesalonicenses poco a poco, una buena parte, especialmente la clase obrera, como dice la lección, comienza a experimentar una cierta frustración, porque no era la idea original del Cabirus, de la imagen que ellos tenían, sino que ahora lentamente va hacia otra línea. En una desesperanza, me imagino, porque esperaban a un supuesto personaje, no en la figura del yugo opresor que tenían en aquel entonces. Y de ahí me imagino que al decir Roma, el Cabirus es la figura está en la figura de César, por ejemplo, ellos quedan sin esperanza. Claro, hay una frase aquí que me llama la atención, dice que el pueblo común quedaba sin una religión significativa. Es decir, con esta mezcla entre lo que ellos habían creído originalmente de Cabirus, con esta deidad romana que
que se concreta en el César y se hace este sincretismo, esta mezcla, Tesalónica o gran parte de la sociedad tesalonicense, como bien acabamos de leer, queda sin una religión significativa. Hay un vacío, hay algo que falta, no era lo que nosotros esperábamos originalmente. Y me imagino que el apóstol Pablo es el punto de contacto que tenía exactamente para poder atender esa necesidad. Y ahora, sin entrar mucho en eso, pero sí actualizando un poco, hoy día, ¿cómo vive la gente? Esperanzada a veces en cosas o en elementos que finalmente en el tiempo se desaparecen, y mucha gente que vive sin esperanza. También hoy día es el punto de contacto que tenemos para entregarles el mensaje del Evangelio. Por supuesto. Fíjate que estamos tocando un tema clave aquí, que son las necesidades. Por eso vale la pena acercarnos de la manera como estamos abordando el tema de la sociedad tesalonicense, porque es evidente que habían necesidades, producto de la historia, producto de las condiciones sociales, producto de la economía, producto de esta desorientación religiosa. Había necesidades que toda esta mezcla de cosas producían en la sociedad, en la gente, las personas que vivían en esa época. Ahora, hoy día, en pleno siglo XXI, nosotros observamos las distintas sociedades que hay en el mundo, dependiendo del continente o el país donde se viva, porque las necesidades que se viven en África son distintas a las que se viven en Estados Unidos, en Europa o en Australia. Claro. Necesidades tal vez en África de existir, de sobrevivir. No quiere decir que no haya necesidades. Todas las personas tenemos necesidades, no importa nuestra condición social. Solo que a veces el contexto en el cual vivimos, en algunos casos, nos hacen priorizar algunas necesidades más que otras, claro, de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo. Claro. A mí me parece que el apóstol Pablo en esto fue muy sabio. Él observó, analizó, hizo un diagnóstico, me parece a mí, se dio cuenta de esta situación, y entonces llegó con el mensaje de Cristo, del verdadero Señor, de aquel que realmente podía dar una esperanza genuina y verdadera. De hecho, la estrategia del apóstol Pablo, podemos nosotros encontrarla en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 en adelante. Si ustedes nos acompañan ahí, capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 19 en adelante. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque ya no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. La verdad que el apóstol Pablo, me imagino que cuando llegó ahí a Tesalónica, se empapó de la cultura, se hizo un tesalonicense más para poder entender cómo entregar el mensaje de manera más contextualizada. Exacto. Ahora, si quizás el apóstol Pablo hubiese llegado con otro mensaje, quizás religioso o bíblico, sí, pero no con el mensaje apropiado y atingente a esa necesidad puntual que tenían los tesalonicenses, quizás no hubiese sido efectivo. Y parece que el apóstol en algunas ocasiones él lo plantea. Me propuse predicar de esto, pero parece que no me dio resultado, y ahora lo que me queda claro es que debo predicar de Cristo y Cristo crucificado. De pronto, no todos los mensajes que tengamos en la Biblia son apropiados para el tiempo y la ocasión. ¿Cómo podemos nosotros usar la estrategia o utilizar el mensaje correcto? Mira, hay una declaración que yo digo que es trascendental y fundamental cuando nosotros
nos interiorizamos o entramos derechamente en lo que es la predicación del Evangelio, el tema de la contextualización. Esta declaración dice que solo el método de Cristo será el que nos dará éxito para llegar a la gente, a las personas, ¿no? Jesús se acercaba a las personas como quien deseaba hacerles el bien, satisfacía sus necesidades, ganaba su confianza y luego les decía, síganme. Las necesidades. ¿Cuál es la realidad en la que estoy? Tú acabas de leer un texto importantísimo. El apóstol contextualizó. Él no puso en juego los principios del Evangelio. No, los principios del Evangelio no se transan. Los principios del Evangelio, la verdad del Evangelio, eso es siempre, es eterno, no cambia. Pero las formas, ¿no? Las formas como nosotros, los métodos, como nosotros llegamos con el Evangelio, claro que tenemos que considerar el contexto cultural, social, religioso de las personas. Y en este sentido, el apóstol Pablo es un hombre que fue guiado por Dios y él, bajo la influencia del Espíritu Santo, llega a Tesalónica. Está todo este clima, ¿no? Esta especie de frustración religiosa y como dice acá, tengo un párrafo, cuando el Evangelio llega a Tesalónica, las clases obreras de la ciudad responden en gran número. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo con el Evangelio suple una necesidad, ¿no? Y que ellos estaban ansiosos de escuchar. Vamos a seguir estudiando este tema porque nos parece muy interesante. Vamos a ir a una pausa, no se aparte de la compañía Nuevo Tiempo, y ya volvemos con más lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Estamos junto a Patricio Barahona, quien es líder de la Iglesia Adventista para Santiago, para la zona centro-norte. Ya, está bien decirlo así, ¿no? Sí. Centro norte de la región metropolitana aquí en Chile. Y cuéntanos un poquito, Patricio, acerca de los planes que la iglesia aquí en Santiago tiene. Un poquito para que nuestros amigos que nos ven de diferentes partes de Sudamérica puedan saber cómo se predica también el Evangelio, no solamente en Tesalónica, sino que también se predica acá en Santiago. Bueno, estamos comenzando este año 2012, un momento muy especial acá en Santiago, porque recién en enero de este año nosotros iniciamos el año con dos territorios eclesiásticos distintos en Santiago. Antes había solo una administración, me tocó estar prácticamente 2 años con toda la región metropolitana trabajando junto a otros colegas pastores. Pero a partir del año 2012, enero, hay 2 campos eclesiásticos, 2 zonas eclesiásticas para atender mejor la ciudad de Santiago, lo que nosotros llamamos la Asociación Metropolitana, donde actualmente trabajo, por la gracia de Dios, y está la Misión Sur Metropolitana en Santiago, donde también hay otra administración eclesiástica. Y esto va demostrando de alguna manera el crecimiento, el avance que la iglesia ha ido desarrollando en Santiago, que prácticamente ya está en los 7 millones de habitantes, donde hay muchas personas con diversas necesidades y que tenemos que alcanzar con este mensaje de vida, de esperanza, y es nuestro deber hacerlo, ¿no? Indicar, trabajamos juntos en la asociación ahí, ¿no? Sí. Pero indicar a nuestros amigos que en el mes de agosto, del 11 al 18 de agosto, vamos a tener ahí nosotros en cada una de las iglesias adventistas va a haber una programación especial
la semana de administración de la vida, donde uno aprende de las bendiciones que Dios nos ha dado y cómo aprender a vivir con ellas. Y así que le invitamos, si usted vive cerca de una iglesia adventista, ubíquela donde está, pero sepa que del 11 al 18 de agosto en todas las iglesias a las 7:30 de la tarde van a estar reunidas para entregar ahí un mensaje lindo de esperanza. Patricio, estábamos ahí analizando un poco cómo el apóstol Pablo tuvo que contextualizar el mensaje, y pareciera que en las épocas donde hay cambio, agitación social o situaciones económicas un poco contrarias, luchas políticas, si es que uno quiere... Inestabilidad social. Inestabilidad, claro. Pareciera que el mensaje tiene una mejor acogida o la gente está más abierta. Por darte un ejemplo, el hecho de que el 2012 se espera también que haya que haya un cambio social o que para algunos se acabe el mundo, definitivamente creemos que no tiene que ver con esa profecía. Pero la gente vive en una inestabilidad, pero tiene una disposición mayor a escuchar un mensaje de esperanza. ¿Por qué se da esto? Y si eso es correcto o genera también alguna dificultad. Da la impresión que la naturaleza humana nuestra es así, ¿no? Cuando nuestras necesidades básicas a lo mejor están suplidas, tenemos un lugar donde vivir, tenemos alimento, tenemos abrigo, entonces comenzamos ya a, de alguna manera, sentirnos confortables, vamos buscando otras experiencias porque lo básico ya está listo. Y en ese contexto a veces no siempre se siente la necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque estoy bien, no necesito. Pero cuando llega una crisis a la vida, cuando hay una situación difícil en la vida, quizás cuando escapa también a nuestras manos, ¿no? Claro. Y donde nosotros no podemos necesariamente intervenir. Exacto, un problema de salud, claro, un matrimonio que se está destruyendo, quedamos sin trabajo. Entonces, nuestro mundo, que estaba tan esquematizado y donde todas las necesidades estaban suplidas, de repente nos sacan el fondo o nos quitan el piso, como se dice comúnmente. Entonces, sentimos esa inseguridad, esa incertidumbre, ese miedo. Y entonces en ese contexto recurrimos a Dios. Tengo la impresión y la convicción que los seres humanos, cuando nos vemos expuestos a situaciones límites de la vida, ahí nos abrimos a lo trascendente, le damos importancia a aquellas cosas que antes no mirábamos, no le dábamos la importancia que realmente tiene. Pero ¿qué pasa cuando el problema pasó? Porque claro, si yo me acerco a las cosas de Dios o me vuelco a lo espiritual en un momento de inestabilidad social, económica, pero ¿qué pasa cuando el problema económico pasó? Cuando el país se normalizó, cuando el terremoto o las réplicas ya no están. Claro. ¿Cuál es mi actitud? Bueno, ahí está. A veces cuando viene un movimiento sísmico, al día siguiente, por decirlo en sentido figurado, las iglesias están llenas. Pero pasa el efecto del terremoto, qué sé yo, y lentamente todo vuelve a la normalidad. Normalidad en el sentido que ya la gente entra en su rutina diaria y se va olvidando de Dios. Desgraciadamente así somos los seres humanos muchas veces. Ahora, yo he conversado a través de mi ministerio con mucha gente, incluso analizando mi propia experiencia. Si no hubiese sido a lo mejor por un momento difícil en la vida, una situación límite en la vida, tal vez uno no se habría vuelto a Dios, no habría tenido esa sensibilidad. Los momentos difíciles nos hacen sensibles. Bueno, ahí está el dicho, en la necesidad del hombre está la oportunidad de Dios. Exactamente. ¿No? Ahí es donde uno se vuelca a lo espiritual. Uno mira atrás en su propia vida y en la vida de muchos y uno dice, bueno, gracias a Dios pasé por ese momento, pude reaccionar y pude conocer a Dios, pude interiorizarme de las cosas de Dios, valorar lo que significa Dios en la vida y no apartarme y seguir adelante.
no digo que todos los que en algún momento, en una situación límite, buscan a Dios y de una vez que pasa el problema se olvidan. No, hay mucha gente que ahí aprende una lección y siguen perseverando y siguen caminando en la senda que Dios les trazó. Ahora, uno de los trabajos del apóstol Pablo fue confirmar, y una de las más grandes preocupaciones que tenía con los miembros de Tesalonicenses, era de la iglesia que formó allí, era visitarlos, atenderlos. Durante toda esta temporada vamos a ver cómo el apóstol Pablo, con mucho cariño y aprecio, se preocupa por ellos y confirma esa fe, porque sabe que de pronto puede ser algo inestable. Por supuesto, porque aparentemente las personas que aceptan estas verdades o a Dios en momentos de crisis, parece que también son inestables en el futuro, porque una vez que pasa la crisis, está la tendencia también a olvidarse un poco de lo que nos trajo la solución y la esperanza. Y puede ser que una persona también diga, bueno, voy a buscar un canal cristiano, voy a ver un programa cristiano, porque yo en este momento estoy pasando una situación especial o que escapa a mis posibilidades y necesito de lo espiritual. Pero yo creo que no está mal, ¿cierto? No, o sea, en absoluto. Si hay alguien que a través de las pantallas buscó a Dios por una situación puntual, qué bueno que lo haga. Claro. ¿Cierto? Ahora, pero ¿cuál sería el camino correcto de esa persona? Claro. Muy bueno que lo haga, porque en los momentos de necesidad, de tristeza, claro, podemos tomar el control y encontrarnos con Nuevo Tiempo, por ejemplo, y escuchar un mensaje de esperanza. Y qué lindo, y ojalá seguir estudiando y seguir conociendo más a este Dios real, a este Dios verdadero que nos presenta la Biblia. Pero mira, ¿cómo es la sociedad hoy? Si nosotros hiciéramos también un análisis como lo hemos hecho con los tesalonicenses del siglo I, depende, nosotros podemos hablar del contexto nuestro, ¿no? Pero vemos que hoy día cada vez el consumismo está ganando más terreno y estamos nosotros viviendo en un mundo, o la sociedad nos empuja a pensar de que a lo mejor la felicidad está en adquirir cosas y tristemente a veces las personas no se valoran tanto por lo que son, sino por lo que tienen. Y eso envuelve a la sociedad. La gente trabaja para tener más recursos, más dinero, van descuidando la familia. Es un poco la condición de la sociedad posmoderna, estar tan metidos en el trabajo, involucrados, comprometidos con el trabajo, se va descuidando la vida familiar, los hijos, la esposa, uno por un lado, el otro por el otro. Y claro, a lo mejor la casa está llena de comodidades, pero no es hogar, ¿me entiendes? No hay ese calor de hogar, esa unidad familiar. ¿Cuánto cuidado debemos tomar nosotros en ese aspecto? ¿Cuánto cuidado debe tomar usted, apreciado amigo, amiga, que nos acompaña en Nuevo Tiempo, de no perder el norte, ¿no? Ahora, siguiendo con las estrategias de Pablo fue un predicador callejero, de acuerdo a las costumbres de Tesalónica. También dedicó tiempo para formar iglesias en el hogar, en casa, ¿cierto? No había estructura de templos cristianos formados. Sin embargo, las casas fueron los lugares que finalmente fueron los lugares donde se realizaba la iglesia cristiana en los tiempos del apóstol Pablo. Esas estrategias que se ocuparon, ¿siguen estando hoy día vigentes? Por supuesto, por supuesto. La verdad que estos hogares, iglesias que menciona el apóstol, le dieron estabilidad y fueron consolidando, yo diría, el compañerismo cristiano en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Y hoy día no es diferente. Hoy día, en una sociedad un tanto individualista como la que tenemos, estos hogares iglesia, el reunirse en un hogar para confraternizar, para orar juntos, para estudiar la Biblia juntos, para estrechar los lazos de amistad cristiana, obviamente eso nos da identidad, nos da seguridad, nos trae un bienestar, porque no somos islas, ¿no? Y de hecho, tú lo mencionas muy bien, en aquellos
tiempo la hospitalidad era algo como una responsabilidad, ¿no? Pero hoy día a veces pasan semanas sin que uno ni se conecte ni con el vecino, Claro. ni con el que trabaja. Uno a veces está sentado en un cubículo de madera, frente al computador, llega ahí, marca su horario de trabajo y vuelve a su casa, se encierra con lo suyo y se acabó. Correcto. Pero las casas o las iglesias o hogares, me imagino que eran momentos donde ellos compartían, no solamente los mensajes bíblicos, me imagino también que había momentos de compartir el alimento, de pasarlo bien, recreación. Ahora, también hablaba como Pablo como predicador, callejero. Hoy día hay muchas iglesias que siguieron con ese estilo de predicar en la calle, predicar en algún punto público donde pueden entregar el mensaje. Sin embargo, en aquellos años en donde el apóstol Pablo predicaba, pareciera que era una costumbre de los filósofos, de los eruditos, donde presentaban sus posiciones para ver si podían cambiar la mente de aquellos que escuchaban, influir de alguna forma. Hoy día la gente pasa por la calle, está muy apurada, en poco tiempo tiene para hacer esto, producto de lo mismo que comentábamos anteriormente. ¿Cómo hoy día podemos llegar a utilizar, sin necesariamente ponerme en una plaza o ponerme en una esquina, poder cambiar la mente de las personas para que se enfoquen en las cosas espirituales? Sí, evidentemente estaba esa costumbre en los filósofos del pasado, ¿no? Y al parecer el apóstol Pablo abordó o aplicó este tipo de estrategia, con algunas diferencias. El apóstol Pablo, más que discutir ideas a nivel filosófico, el apóstol Pablo estaba entregando un mensaje, una verdad, la verdad del Evangelio, un mensaje permanente, un mensaje que le diera sentido a la vida de la persona. Y era un mensaje que proclamaba la intervención de Dios en el ser humano para un cambio de vida, no por sus propios recursos naturales, sino también, o más allá que eso, la conversión era el producto, era el resultado, era el fruto de la presencia de Dios. Hoy día, yendo a tu pregunta, hoy día el mensaje no ha cambiado, el mensaje es el mismo. Las formas como nosotros tenemos que transmitir este mensaje, eso tenemos que contextualizarlo, tenemos que analizarlo, pero el mensaje no cambia, el mensaje tiene la misma finalidad. Entonces, hoy día nosotros tenemos que ir donde las personas, hablarles de este Salvador viviente, y tal vez más que teorías, las personas quieren ver lo que el Evangelio ha hecho en tu vida realmente. Más que una discusión de argumentos. Exacto. Y el apóstol Pablo quería formar ciertas comunidades, formar iglesias, más allá que simplemente ganar con algún argumento. La verdad que el estudio de esta lección específicamente ha sido muy atractivo. Y Patricio, una invitación a nuestros amigos para, lamentablemente por tiempo, no podemos seguir, pero una invitación a nuestros amigos de Nuevo Tiempo para que extraigan de este programa la lección más importante espiritualmente hablando. Muchas gracias. La verdad que ha sido interesante poder estudiar, analizar juntos el contexto social, religioso que había en la época en la cual predicó el apóstol Pablo, específicamente ahí en Tesalónica. Y nosotros vemos como Pablo, de manera muy sabia, dirigido por Dios, él contextualiza el mensaje, es consciente del mundo en el cual se desenvuelve, y sin cambiar el mensaje, él contextualiza, adapta lo que él quiere transmitir, lo que él quiere enseñar. Y evidentemente tuvo una llegada y un efecto muy interesante en la vida de esas personas. Tal vez la gran enseñanza acá para nosotros hoy día es que no debemos aislarnos de la comunidad, debemos ser conscientes de las necesidades de la sociedad que nos rodea, de tal manera que nuestro mensaje sea un mensaje atingente, un mensaje relevante, un mensaje que realmente pueda suplir las necesidades del hombre y de la mujer de hoy, del pleno siglo XXI en el cual nos toca vivir.
porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, y lo que Él es, la enseñanza que Él dejó, es permanente. No tengo la menor duda, el Evangelio puede producir un efecto hoy tan fuerte como lo produjo en los días de Pablo. Queremos agradecerte, Patricio, por la compañía en este programa. Vamos a seguirnos reuniendo en otras lecciones más adelante. A ustedes agradecerles por su preferencia. Siga estudiando la Biblia. Allí hay esperanza y respuesta a cada una de nuestras necesidades. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias.